Buenos días, hermanos, les saludo en nombre del Señor. Le doy las gracias al Señor por este momento maravilloso de poder compartir con ustedes, de poder saludarlos, de poder estar a través de este medio, poder que ustedes me vean. No los veo a ustedes, pero me gustaría abrazarlos, estar con ustedes, compartir con ustedes, hermanos. Les extraño, echo de menos el saludarnos, el abrazarnos, el reír juntos, hermanos. Echo de menos eso, pero el Señor tiene su propósito, todo el Señor tiene su propósito para estas cosas. Así que, hermanos, les animo, les insto a que vean las enseñanzas a través de las páginas de Facebook y Instagram, de YouTube. Hermano, también darle las gracias al Señor por esta conferencia de mayordomía que hemos tenido, Dios. Gracias a los hermanos que se han preparado, a los pastores que se han preparado para enseñarnos a través de la mayordomía cómo debemos administrar nuestro dinero y cómo debemos hacer las cosas, hermanos, cómo debemos trabajar para la obra del Señor y ser de provecho para la obra. Que nuestras ofrendas, nuestros diezmos sean de provecho para la obra de Dios. Así que agradecerle al Señor de este momento maravilloso que nos entrega, de poder escuchar de su palabra y a seguir escuchando, porque hoy día nos quedan 2 enseñanzas más a través del pastor Fabián. Nos quedan 2 enseñanzas más a través de la mayordomía. Pero, hermano, yo quisiera compartirle un pasaje de la Biblia a ustedes para poder que nos animemos a darnos la bienvenida los unos a los otros, el saludarnos los unos a los otros. Y quería compartirle en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. En todas las Biblias que tienen título o subtítulo dice la promesa del Espíritu Santo. Qué maravilloso tener esto para nosotros, hermanos, que cuando decimos que el Señor, nosotros confiamos en el Señor, y el Señor nos dejó, ¿quién? Un consolador. Y dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a él. Hermanos, que ustedes ven cómo la promesa del Espíritu Santo mora en nuestra vida. Dice que el mundo no lo conoce, pero nosotros sí lo conocemos, porque Él mora ¿dónde? En nosotros. ¿Quién nos da el consuelo a todas las cosas que nos puedan suceder? Así que, hermanos, los animo a que esta palabra de Dios nos enseñe a nosotros que debemos tener la confianza y la plena confianza en ¿quién? En Dios. Y que tenemos a ¿quién en nuestro corazón, en nuestra vida? El Espíritu Santo, que nos redarguye, que el Espíritu Santo nos mueve cuando estamos desviándolos de las cosas de Dios. Y Él nos trae de nuevo al camino del Señor. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les animo a que sigamos escuchando de lo que es la mayordomía. Les animo y les doy las gracias al Señor por esta oportunidad. Dios me los bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y, hermanos, les amo en el Señor, les extraño. Y gracias, hermanos, por la oportunidad. Dios les bendiga. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús.
servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Poder si es en igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder si es en igual poder en la sangre que él vertió. Saludos, hermanas y hermanos. Es tan bueno estar con ustedes. Ustedes son muy queridos para mi corazón. I just want to welcome you, say hi to you all and say it's so good to be a part of your service. Quisiera decir o saludarles y decirles que para mí es un privilegio ser parte del servicio. Let's turn in our Bibles to Hebrews chapter 11 to begin with. Vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 11 para comenzar. I'd like to look at chapter 11 and verse 13. Quisiera ver capítulo 11, versículo 13. And Y dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sin mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amen. They did not see what was going to happen. They had faith in what was going to happen. Entonces ellos no vieron lo que iba a suceder, solamente tuvieron fe en lo que iba a suceder. They had faith in the promises of God. Tuvieron fe en las promesas de Dios. Now let's look also at chapter 11 and verses 37 and Y 38. vamos a ver el mismo capítulo, sino versículo 37 y 38. Y dice 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Now we know from the scripture that these were Christians that were considered the great heroes of the faith. Y nosotros sabemos, viendo las escrituras, que las personas nombradas acá fueron héroes de la fe. Each one of them lived in difficult times, times of uncertainty. Cada uno de ellos vivieron en días difíciles, tiempos de incertidumbre. And today we are living in times of uncertainty. Y hoy día nosotros estamos viviendo en tiempo de incertidumbre. Do you realize that between the year 2000 and the year 2009, 1.6 million Christians died for their faith? Ustedes saben que entre los años 2000 y 2010, más que 1 millón de creyentes murieron por su fe. Now we are not losing our life for our faith today. Hoy día nosotros, por lo menos nosotros, no estamos perdiendo nuestras vidas por nuestra fe. But we are living in times of uncertainty. Pero sí estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Many are worried about this virus. Y muchos están preocupados por este virus. We are worried for our own health. Estamos preocupados por nuestra propia salud. We are worried for the health of our loved ones. Estamos preocupados por la salud de nuestros queridos. And it kind of reminds me of the idea of a tapestry. Y eso me hace recordar de la idea de un tapiz. You see, as we look at the back of the tapestry, Entonces, cuando nosotros vemos la parte detrás de un tapiz, we think to ourselves, it's not very pretty. y lo vemos y pensamos, no es muy bonito. Look at these knots. Look at these hanging threads. Entonces podemos ver como nudos y hilo colgado y todo.
It just doesn't make any sense. Maybe we should cut some of those threads off. Y de ver desde atrás no tiene sentido para nosotros. Hay que arreglarlo. No, we can't do that. Pero la verdad no podemos hacerlo. It would ruin the tapestry. Porque si tocamos la parte de atrás va a arruinar el tapiz. There are parts that are so unattractive. Entonces de atrás hay partes que no son muy atractivos. As you look at it, it doesn't make sense Pero mientras que vean la parte de atrás no tiene sentido para nosotros. until you get to the other side. Hasta que podamos ver el otro lado. Now you see what it looks like. Ahora podemos ver la imagen. It is a beautiful crown. Es una corona muy hermosa. And all of the ugliness of the backside now makes sense. Y toda la parte fea que vimos detrás ahora tiene sentido. All of the knots, all of the hanging threads Los nudos, el hilo colgado, now makes sense when you get to the other ahora tiene side. sentido cuando vemos la otra parte. You see in Hebrews chapter 11, Entonces, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 11, these men and women had the same thing. entonces esos hombres y mujeres estaban experimentando lo mismo. It didn't make any sense. En el momento no tenía sentido. And Hebrews 11 is explaining that. Y el libro de Hebreos 11 está explicando eso. They looked for a city whose builder and maker was God. Ellos buscaron una ciudad hecho no con manos, sino hecho por Dios. And they recognized that they were just strangers and pilgrims in this land. Y ellos reconocieron que en esa tierra eran nada más que extranjeros y peregrinos. So as we look at our lives today, Entonces, mientras que examinamos a nuestra propia vida, and everything doesn't necessarily make sense, y no todo tiene sentido en ese momento, understand pero entiende that you have a heavenly Father que usted tiene un Padre Celestial that loves you, que le ama and He wants His best for you. y quiere lo mejor para usted. Do you believe that? ¿Cree eso? Because if you believe that, Porque si creemos eso, then you look to God, entonces nosotros miramos a Dios, your heavenly Father, nuestro Padre and Celestial, you say, I will trust you no matter y what, nosotros confiamos en Él, pase lo que pasa. because I know that when I get to the other side, everything will make sense. Porque sabemos cuando llegamos al otro lado, todo va a ser muy claro. I think of Joseph in the Old Testament. Yo pienso de José en el Antiguo Testamento. He was 17 years old when he was sold into slavery. Él tuvo 17 años cuando fue vendido a esclavitud. And the Bible says he did everything right, Y la Biblia dice que él hizo todo lo correcto. and he was falsely accused Y fue acusado falsamente by Potiphar's por wife. la esposa de Potifar. Then he was thrown into prison. Y después lo echaron a la cárcel. And it wasn't until he was 30 years old that he came out of that. Y fue hasta que tuvo 30 años de edad cuando por fin salió de la cárcel. And I challenge you to look at that account in the book of Y quiero Genesis. animarles a ver la cuenta de José en el Antiguo It Testamento. talks about Joseph in prison. Habla de José en la cárcel And it says, and the Lord was with Joseph. y dice, y el Señor Dios estaba con él. And then a second time when he was cast into prison again. Y la segunda vez cuando él entró a la cárcel. It says again, and the Lord was with Y Joseph. dice que y el Señor Dios estaba con él. Child of God, Hijo de Dios, the Lord is with you. el Señor está contigo. You need to trust Him. Hay que confiar en él. So how are we to live in this uncertain world? Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo de incertidumbre? We need to ask God to help us to be a light in a dark place. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser luz en la oscuridad. It makes me think of the verse in Titus. Este me hace pensar en un versículo en el libro de Tito. In Titus chapter 2 and verse 14. En Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Amen. A peculiar people zealous of good works. Y dice aquí un pueblo propio celoso. More than ever right now, love your neighbor. Y ahora,
Oren, hoy día más que nunca hay que amar a su prójimo. Love your brothers and sisters. Ama a sus hermanos y hermanas. We all have different ideas about what's happening right now. Entonces hay muchas ideas acerca de lo que está sucediendo hoy día. But show grace to your brothers, show grace to your Pero lo sisters. que debemos hacer es mostrar la gracia hacia otros. It's so good to be with you today. Entonces fue un bueno estar con ustedes este día. God bless you. Dios les bendiga. Buen día, hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. Hoy nos encontramos en el tercer día de conferencia de mayordomía y por lo tanto el último. Agradecemos también a los hermanos que han estado participando, al pastor Jason que nos envió una predicación, al hermano Eric que estuvo participando, a nuestro hermano Ángel con 2 enseñanzas y también con la planificación de esta conferencia. Y también por nuestro hermano Juan Pablo, gracias a él por toda la edición y el trabajo detrás de cámara. Así que estamos agradecidos por este tiempo, aprendiendo acerca del dar, del diezmo, de ofrendar y lo más importante, hermano, ¿qué tiene la Biblia que decirnos sobre estos temas? De hecho, el día de hoy, hermano, me toca el 5.º tema. Quizás usted ya lo vio en la propaganda que tuvimos. Y el 5.º tema responde a la siguiente pregunta. ¿Es el diezmo para el Nuevo Testamento? Y quiero responderlo con el siguiente principio, que es que aunque el diezmo, hermano, no se encuentra en el Nuevo Testamento, el creyente ha sido llamado a dar generosamente, hermano. Es interesante ver cómo el diezmo, tanto en nuestros días, en la iglesia y fuera de la iglesia, causa divisiones, disensiones y problemas. Por eso, hermano, es interesante, pero importante responder esta pregunta para nuestra vida, para saber si estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y quisiera contarles una anécdota. Hace 7 años, hermano, tuvimos una campaña médica, todas las iglesias del equipo, en un local ahí por segunda de transversal con 5 de abril. Y en ese tiempo yo estaba en el colegio, así que me pasaba en cuarto medio pasaba del colegio a esta campaña médica a evangelizar personas, que venían unos misioneros los cuales estaban tratando a la gente médicamente, le hacían su chequeo médico y luego estas personas pasaban a recibir la palabra del evangelio. Recuerdo, hermano, que uno de esos días cuando estaba ahí hablándole a estas personas, una persona de ellas, la que estaba conversando, me dijo que no creía en la iglesia, que no creía en Dios y que no creía en nada de lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo le preguntaba por qué, porque él decía esta cosa. Y esta persona me dijo que era porque siempre él sabía y todas las iglesias robaban y todas le pedían el diezmo y dinero. Entonces yo, sin saber mucho, le dije, mire, si usted quiere ir y conocer a Dios y crecer en la fe y todo, si de verdad quiere hacerlo, vaya a la iglesia mía. Y le dije, va a ver cómo nadie le va a pedir el diezmo y puede ir con toda confianza y se sienta ahí. Y esta persona me dijo, vamos a ver, y al final nunca vino. Pero me sorprendió, hermano, que incluso esta persona no creyente aún tenía dificultades con el diezmo. Y eso, hermano, aunque sabemos que funciona como una excusa, ha sido porque muchas personas, hermano, han tratado mal el tema del diezmo. Lo han ordenado a la iglesia para enriquecerse a ellos mismos. Y de hecho, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta persona llegaba a la iglesia y hablábamos de las ofrendas o del diezmo? ¿Se hubiera ido? ¿Se hubiera enojado? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, hermano. Nosotros debemos saber, hermano, que el tema del diezmo es una lucha para creyentes, para inconversos, porque muchos mal llamados pastores han usado mal este tema y han puesto un yugo sobre las personas para enriquecerse, trayendo así una ola de mal testimonio a la iglesia de Cristo y trayendo así un mal testimonio a los cristianos, pensando que todos aquellos que viven del evangelio son vividores de las personas. Eso no es así, hermano, y la Biblia nos habla de eso, aunque es triste mencionar que ese es el caso de muchas iglesias el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿el diezmo para el Nuevo Testamento? Responde a una frase que usted puede ver a través de la Biblia, y es que en el Antiguo Testamento sí es mencionado el diezmo, pero en el Nuevo Testamento parece que no es mencionado como una orden que el cristiano debe seguir.
Por eso vamos a ver dos secciones de este mensaje. El primero, el diezmo en el Antiguo Testamento, y el segundo, el diezmo en el Nuevo Testamento. Para que vea, hermano, o sea, tomé mucho tiempo pensando esto. Primero, hermano, en el Antiguo Testamento, el diezmar es un concepto que usted encuentra antes incluso de la ley mosaica, antes incluso de Dios dar una ley escrita acerca del diezmo, acerca de dar el 10%. Las primeras referencias que usted encuentra en la Biblia, hermano, acerca del diezmar, están en Génesis 14. Ahí Abraham dando el diezmo a Melquisedec. Y también en Génesis 28 acerca de Jacob. Y Jacob promete dar a Dios una 10ª parte. ¿Y de dónde viene la idea de diezmar? Es que muchos incluso han dicho, estudiando esto, que ellos tomaron la idea de los pueblos paganos acerca del diezmo. Pueblos paganos que daban de sus recursos a sus dioses falsos. Y ellos tomaron esta idea. Pero no es cierto esto, hermanos, a la luz de la Escritura. Porque usted puede ver, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, lo siguiente. Génesis 26, 5. Génesis 26, versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Usted puede ver que Abraham en Génesis 14 dio el diezmo y se dice, o dice Dios de esto, que Abraham lo hacía en obediencia a él. Dios está diciendo, Abraham me obedeció a mí en todo. Parte de Génesis 14, el diezmo, estaba hablando de eso, que Abraham obedeció a Dios, fue motivado por el amor a Dios, y el diezmo usted lo encuentra en este lugar. Abraham haciéndolo hacia Dios, obedeciendo por su voluntad. Y este lenguaje es casi idéntico a las instrucciones posteriores que usted encuentra en la ley de Moisés. Este pasaje implica que Dios dio leyes, estatutos, mandamientos incluso antes de Moisés. ¿Por qué menciono tanto a Moisés? Porque en la ley de Moisés, hermano, o la ley que dio Dios a Moisés, la ley mosaica, usted encuentra, hermano, el diezmo como una orden, como un mandamiento. Y no hay duda de eso. Pero muchos dicen que esa es una ocasión solamente de la ley y no para nosotros. Y estamos viendo que eso fue antes incluso de la ley, hermano. Ese argumento no es válido. El diezmo, voy a explicar un poquito lo que era en la ley de Moisés. El diezmo era un requisito de la ley, hermano. A todo israelita que debía ofrendar al tabernáculo o al templo el 10% de las cosechas que cultivaban y el ganado que criaban. Vamos a ver qué escrituras nos hablan de esto. Levítico, hermano, 27, versículo 30. Levítico 27, versículo 30, hermano. Levítico 27, 30, hermano, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y el diezmo era algo que el israelita tomaba, el 10% de todo lo que había producido, y lo daba a Dios como una dedicación a Dios. Él sabía que eso pertenecía a Dios y que eso no podía usarlo en otra forma, sino que era para la obra de Dios. En Números, hermano, capítulo 18, otro texto que nos habla del diezmo en el Antiguo Testamento. Números 18, versículo 26. Dice aquí la escritura, hermano: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Aquí encontramos otro texto acerca del diezmo en la ley de Moisés, en Levítico, en Números, y ahora veamos uno más, en Deuteronomio capítulo 14. En Deuteronomio capítulo 14, hermano, en el versículo 23, me gusta este pasaje que habla del diezmo, porque también habla del propósito o de la motivación. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primicia de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El propósito del diezmo, el propósito de lo que hacíamos, venía con la motivación de temer a Dios. Porque si tememos a Dios, sabemos que lo que Él nos ha dado es de Dios y es de Él. Y
y para Él. Por eso, hermano, el diezmo le ayudaba a entender al pueblo de Israel quién era Dios y quién era su pueblo, y le ayudaba a tener temor de Dios. Por eso, hermano, la ley del Antiguo Testamento, más que el 10%, requería diezmos para 3 ocasiones: levitas, el templo y las fiestas, y también para los pobres. De tal manera que la persona israelita al año, ya que estos diezmos no se daban todo el tiempo, por año debía dar alrededor del 23,3% de sus ingresos, de su producción. El diezmo del Antiguo Testamento, hermanos, se veía como un método acerca de la imposición de tributos para suplir las necesidades de los sacerdotes y de los levitas. La ley del Antiguo Testamento, hermano, del diezmo fue la provisión de Dios para satisfacer estas necesidades materiales que tenían los sacerdotes, en la manutención del templo y también ayudar a los necesitados. Ellos ministraban el templo y necesitaban tener este diezmo. Por lo tanto, hermanos, cuando los israelitas fallaron en dar el diezmo, Dios les dice en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3:8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y responde Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. Porque los diezmos y las ofrendas eran hechas directamente para la obra de Dios, para aquellos siervos de Dios que no tenían sueldo y que no tenían otro ingreso que lo que ellos daban. A la misma vez el cuidado de los pobres, como dice Jesús: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí, poniéndose a la misma altura de ellos, y que el servicio a ellos es el servicio a Dios. Por tanto, cuando la gente decidía retraerse de dar el diezmo, en realidad estaba robando a la obra de Dios, al servicio de Dios. Por eso, hermano, el diezmo en el Antiguo Testamento refleja un poco lo que es el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver esa segunda cosa que quiero que usted vea. Primero vimos el diezmo en el Antiguo Testamento y ahora veremos el diezmo en el Nuevo Testamento. La verdad, hermano, el Nuevo Testamento nos habla más que del diezmo como el 10%, nos habla sobre la importancia y los beneficios de dar. Debemos dar, hermano, lo que podamos. Algunas veces significa dar más que el diezmo y en otras ocasiones significa dar menos. Pero, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Todo depende de los recursos del cristiano y las necesidades, hermano. De hecho, cada cristiano debería estar buscando a Dios. Cada uno de ustedes, hermano, usted mismo debería estar buscando a Dios. Como dice Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. ¿Sabiduría para qué? Para administrar los recursos, para diezmar, para saber cuánto he de dar, cuánto he de estar dando a la obra del Señor, cuánto he de estar dando a misiones, con cuánto he de estar ayudando a otros, y debo pedir al Señor sabiduría para usar de estas oportunidades. Los diezmos y ofrendas, hermanos, se deben dar con motivos puros y con una actitud de adoración a Dios y de servicio al cuerpo de Dios. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 9, versículo 7 nos dice esto: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Usted ve que Dios ama a quien da alegremente y busca que usted vea el gozo de dar generosamente. Hermano, en la tarde vamos a estar viendo 2 Corintios 8 del 1 al 9 y se va a dar cuenta de la alegría que tenían los macedonios al dar y que se puede dar alegremente a pesar de las circunstancias difíciles, hermano. Como muchos entendieron y entienden, el diezmo se genera bajo el antiguo pacto, lo que es la ley de Moisés. Y aunque, como vimos, eso no es del todo cierto que se genera ahí, aparece en Génesis 14, 26, 28, nosotros vemos que hay aspectos de la ley de Dios que ceremonialmente no pasan a la iglesia, pero hay otros que moralmente pasan a la iglesia. Vamos a ver un ejemplo, hermano. Nosotros, hermano, por decirlo así, no guardamos el día de reposo como dice el 4º mandamiento de Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, el conocido 10 mandamientos. Aunque en ese mismo pasaje encontramos no matar y hurtar, y no lo hacemos y no buscamos hacerlo, también aparece el día de reposo, el día sábado, lo cual, hermano, nosotros no aplicamos ceremonialmente como el día sábado. Nosotros no guardamos el día sábado, guardamos el día domingo, como la iglesia lo hacía.
Pero esto habla de un traspaso moral de la ley de Dios. Habla de algo moral que estamos haciendo al igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel guardaba el día sábado todo para Dios, aunque después lo trastocaron con sus prácticas. Y nosotros guardamos el día domingo para Dios. Es para alabarle, para ir a su casa, para escuchar su voz, para escuchar su palabra, para ser desafiados, para alabar juntos, para ofrendarle, para adorarle. Por eso, hermano, es algo que traspasó moralmente, pero no ceremonialmente. Lo mismo, hermano, sucede con el diezmo, porque el diezmo básicamente apoya el trabajo del ministerio. Permanece aún, a pesar de que lo ceremonial, como muestran los textos que leímos en Levítico, Números y Deuteronomio, nosotros vemos que aparece esto como algo moral que debe ser traspasado a nuestros días. Porque el diezmo, hermano, no es una meta a la cual el cristiano debe aspirar a llegar. Uno no debe aspirar a llegar al 10% de sus ingresos para dar a la obra. Uno debe tomar el patrón, o sea, el diezmo como un patrón. Empezamos del 10% y damos aún más generosamente, porque de ahí viene el gozo de dar, hermano, estar dando más allá de nuestras fuerzas, estar siendo generosos, hermano. Los cristianos deben dar y apoyar las obras que extienden el reino de Dios. Eso lo hacemos a través de nuestro diezmo, hermano. Si usted quiere, puede tomarlo como un primer paso, un mínimo para empezar. Y empezar cada año a dar más a la obra de Dios. Bueno, no olvidemos, hermano, esto es según cada uno haya prosperado, hermano. Pero sin embargo, si Dios le está prosperando, hermano, debe usted tomar de su corazón, de sus recursos para dar a la obra de Dios, hermano. El diezmo debe ser dado a la iglesia para que se use en su trabajo, en su misión y en la expansión del reino de Dios y en la propagación del evangelio para todo el mundo. Por eso, hermano, en Malaquías capítulo 3, quisiera volver a este texto, se nos habla del diezmo notablemente en tres maneras. En el versículo 6 al 12 veamos y leamos lo que dice Malaquías 3 en esta parte. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya allí alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que Dios está acusando al pueblo de robarle al no dar el diezmo. Esto refleja, hermano, que el diezmo y nuestros ingresos pertenecen a Dios, hermano. Y el diezmo nuestro debe ser usado para servir al Señor. Y de ahí, hermano, vienen las ofrendas que nosotros tenemos. El diezmo como el 10 o más % de nuestros ingresos. La ofrenda misionera, que es una ofrenda que viene después del diezmo exclusivamente para la obra misionera y los gastos. Y la tercera ofrenda que tenemos como iglesia, que es el proyecto Nehemías, que es una ofrenda que viene exclusivamente para el templo, para el terreno de la iglesia. ¿Qué esperamos, hermano? Pronto tener algo propio de la iglesia. Y esas ofrendas que usted da son de esta manera para la iglesia. La segunda cosa que vemos en Malaquías 3, en estos textos que acabamos de leer, es que de manera casi sin precedentes Dios desafía a su pueblo a probarlo. Dice, probadme en esto ahora. El diezmo es siempre una prueba de nuestra fe. Por supuesto, hermano, ¿cuántos han dudado de dar su diezmo, de dar su ofrenda misionera? Hermano, no es un misterio que siempre se inicia bien la promesa de fe en misiones y luego empieza a bajar. Ahí están los informes, hermano. Nosotros usted hermano, de tener la fe suficientemente grande para seguir, hermano, dando al Señor y no dejar de dar, hermano.
porque es una prueba para el Señor, porque nuestra fe es probada sabiendo, hermano, que al dar esto Dios va a proveer, porque Dios bendice, hermano, la obediencia. Hermanos, sabemos que a pesar de que hay momentos difíciles para dar y quizás el pueblo podía pasar por tiempos difíciles al dar el diezmo, no lo sabemos muy bien. A pesar de eso, hermano, esta prueba no sería lo suficientemente grande para angustiar al pueblo, sino que tendría gozo en el dar a su Dios. Y eso es lo que produce gozo en nuestra vida, y en su vida es lo que debe producir gozo. Hermano, la tercera cosa que vemos es que Dios promete derramar bendiciones en su pueblo, bendiciones abundantes si es obediente al mandato de diezmar. Ningún otro aspecto de la ley ceremonial de Dios atraía bendiciones como esta, pero también atrae condenación, el robar a Dios. Dios desprecia, hermano, la falta del diezmo. El Nuevo Testamento, hermano, volviendo a la pregunta si es bíblico el diezmo en el Nuevo Testamento y todo, sabemos que el Nuevo Testamento, hermano, en ninguna parte ordena o recomienda a los cristianos que se sometan a un sistema legalista del diezmo, en que todos los que vayan a la iglesia vamos a anotarlos y vamos a ponerle el 10% y que tienen que estar dando mensualmente, semanalmente o cada 2 semanas. Solamente el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente. Bueno, no solamente, pero el Nuevo Testamento sí nos habla de esto, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice aquí: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda, hermano, es algo que usted debe preparar. Usted debe ver sus ingresos, ver quizás yo gano tanta cantidad, voy a sacar el 15% para el diezmo y la ofrenda misionera. O voy a sacar tanto porcentaje para la ofrenda misionera, el proyecto Nehemías y mi diezmo para la iglesia, para que se paguen los gastos que la iglesia tiene o las inversiones que la iglesia hace. Por eso, hermano, la Biblia nos habla de que es algo preparado. Muchos podríamos decir algo como: llego el domingo a la iglesia y no he preparado lo que voy a dar, entonces llego y cuando pasa la ofrenda veo quizás mi billetera y saco el billete de mayor cantidad o el billete de mayor denominación y me siento muy generoso porque he dado lo que tenía más en mi billetera. Pero eso no es lo que busca Dios. Dios busca un patrón elaborado en nuestra vida, de que usted se proponga dar a su obra y que usted esté poniendo aparte algo. Usted recibe sus ingresos como usted lo haga, si es por día, semana, cada quincena, cada mes, cada 2 meses, como usted reciba el dinero y lo ponga aparte para la obra del Señor. Así que, hermano, eso es como nosotros debemos hacerlo. El Nuevo Testamento no habla de eso. La iglesia, hermano, cristiana a través del tiempo ha tomado la figura del 10% como un inicio, como un patrón para nosotros. Es un mínimo recomendado para los cristianos en su ofrendar. Escuché a un pastor una vez decir: el diezmo es esencial para la santidad, vital para el trabajo constante de la iglesia, es vital para las misiones y requerido para la bendición de Dios. Por eso, hermanos, si queremos experimentar la bendición de Dios en nuestra vida, debemos estar diezmando, debemos estar dando a la obra de Dios, hermano. Debemos dar nuestra ofrenda, lo que hemos sacado, hermano, de nuestros diezmos, de nuestro sueldo, lo que hemos sacado y apartado generosamente para la obra de Dios. De hecho, hermano, es sorprendente que Jesús también habla del diezmo. Habla de los recursos y habla también de la ofrenda. Vea conmigo, hermano, Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 23. Fíjese, dice la Escritura en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
si leemos este texto hasta aquí, hermano, parece ser que Jesús está poniendo en importancia las cosas como la justicia, misericordia y fidelidad, y que no se debería seguir el diezmo. Pero vea lo que dice luego: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Significa, hermano, que la justicia, la misericordia y la fidelidad eran importantes hacerlas como una prioridad, pero tampoco se debía descuidar el diezmo, y tampoco se debía poner la mirada en el diezmo simplemente descuidando lo demás. Por eso, hermano, Jesús dice, deberían seguir estas cosas, pero sin dejar de hacer aquello. No estoy diciendo que no hagan lo que hacen, pero ponen tanta importancia, fíjese, hermano, dice que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, o sea, algo que estaba procesado, los granos de era algo totalmente ridículo, casi lo que se estaba haciendo. Tanto tiempo para descuidar la justicia, la misericordia y la fidelidad, por supuesto que no valía la pena. Pero Jesús dice, deben diezmar y deben hacer estas cosas. No deberían dejar ni una ni la otra, deben hacer las dos. Por eso, hermano, podemos traducir esto como, deben hacer estas dos cosas sin descuidar estas dos cosas. En otras palabras, sigan en esto, pero no descuiden lo demás. Entonces, hermanos, el creyente, el dar, y en nuestros tiempos es algo que debe ser real. El creyente debe estar dando. Usted, hermano, debe estar dando. Dios estableció, hermano, en el Antiguo Testamento el sistema tributario del diezmo, y así lo vimos. Se conoció como el diezmo. Y como sabemos y como vimos, hermano, el diezmo no era solamente para el templo o para el pastor. No era solamente. Era para el templo, el pastor, los eventos, las fiestas y también para los necesitados, hermano. Por eso, hermano, había un 10% dedicado al templo, un 10% dedicado a los sacerdotes, a los levitas, un 10% también dedicado a los, por decirlo así, a los que tenían necesidad. Y a pesar de que es cierto que como el Nuevo Testamento no dice así tal cual, hermano, que este sistema tributario continúa, ya vimos que moralmente sí, pero vemos, hermano, e insistamos en lo siguiente. Como vemos, las necesidades del diezmo, sacerdotes, levitas, obreros a tiempo completo, el templo, lugares de adoración y necesitados, son las mismas necesidades que hay hoy en día. Que se necesitan tener obreros a tiempo completo, se necesitan mantener templos, lugares, así como este, hermano. Y también se necesita ayudar a otras personas. Y si usted piensa en esto, hermano, todas estas necesidades necesitan apoyo financiero. El diezmo se dio con esa necesidad. Y hoy en día esa necesidad sigue, hermano. Se necesitan más hombres de Dios que prediquen la palabra del Señor. ¿No está de acuerdo, hermano? No necesitamos enviar más gente para que otras personas escuchen el evangelio, y usted puede tener parte en eso, hermano. Usted debe tener parte en eso. Usted debe dar, hermano. Debe ser alguien generoso. Si no está de acuerdo con que el diezmo del Nuevo Testamento, perfecto, hermano, pero debe dar generosamente. Y eso sí habla el Nuevo Testamento. Debe hacerlo con generosidad, con abundancia de su corazón, hermano. Porque regularmente, hermano, la pregunta que hacemos es, si es legal, sí. O sea, si aparece en el Nuevo Testamento, lo haré. Si no, no lo hago. Y sabemos, hermano, que es una excusa para no hacerlo. Pero piense usted, a la luz de la enorme gracia y riqueza de Dios que ha recibido, la bendición que ha recibido de Dios en este tiempo, algo diferente a lo que experimentó el pueblo de Israel, al pueblo más bendecido de la historia, la iglesia, podría, hermano, disminuir su responsabilidad o aumentarla. Es mi convicción, hermano, que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto un 10% de lo que tenemos, no es el 10% que pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todas mis finanzas, todo lo que tengo, todo lo que soy es propiedad de Dios. Y en segundo lugar, hermano, debe preguntarse incluso después del diezmo si hay mucho más en lo que usted pueda contribuir. Dígase la ofrenda misionera, el proyecto Nehemías, la ofrenda a los pastores, hermano. Imagínese la siguiente cantidad. Si usted ganara $100 millones y usted dice, bueno, voy a dar mi diezmo, le voy a dar menos del diezmo, voy a dar $5 millones. Usted piensa, sabemos que $5 millones es harto,
Pero en comparación con la cantidad que recibe, hermano, ¿qué hace usted con 95 o 90 millones pensando en la necesidad de que otros escuchen el Evangelio, de enviar misioneros, la necesidad de pastores, la necesidad de hermanos a tiempo completo, la necesidad de templos y las necesidades de las personas? ¿Qué hacemos, hermano, en base a eso? Es una ilustración, obviamente es mucho dinero, pero en nuestro caso también. John Piper, hermano, en su libro Hermanos, no somos profesionales, dice lo siguiente: si usted quiere ser un conducto para la gracia de Dios, no tiene que andar forrado en oro, con cobre basta. Y lo que dice, hermano, es que la persona que tiene el dinero que gana es principalmente que el dinero que gana es para sus necesidades y comodidades. Hermano, los sabios saben que todo su dinero pertenece a Dios y debe utilizarse para demostrar que Dios, no el dinero, es nuestro tesoro, sino Dios es nuestro tesoro, Dios es nuestro deleite. Y no es el dinero para gastar en nuestros deleites, seguridades, conformarnos con las comodidades y ese tipo de cosas, hermano. Por eso, hermano, a veces es como el niño, que su papá le dice: bien, lava el auto y yo te voy a dar este dinero. Entonces, el niño gana el dinero y después el papá le dice: bueno, ahora, ¿cuál de este porcentaje vas a dar para la casa, para la comida de la tarde? Y él dice: pero yo gané el dinero, pero yo hice todo, yo lavé el auto. Pero el papá puede decirle: pero era mi dinero, pero eran mis recursos, y sin mí no tendrías trabajo. Regularmente, hermano, nosotros decimos, o las personas piensan: yo gano mi dinero, yo estoy ganando mis recursos, yo soy el que produce. Y es una vista totalmente egoísta, porque ¿qué serías tú, hermano, sin Dios? ¿Qué serías tú sin Dios cuidando tu trabajo? ¿Qué serías tú si Dios no te cuidase, si Dios no te protegiese, si Dios no te proveyese, hermano? Debemos estar agradecidos, hermano, debemos estar profundamente gozosos del cuidado y la seguridad y la protección que Dios nos da, hermano. Por eso, hermano, John Piper sigue diciendo: no glorificamos a Dios cuando nos quedamos, sin importar lo agradecido que estemos, con lo que deberíamos utilizar para aliviar la miseria de millones de personas no evangelizadas, sin educación, sin casa y sin alimentos. La evidencia de que muchos de nuestros fieles no son ricos para con Dios es cuán poco dan y cuánto poseen. A lo largo de los años, Dios los ha hecho prósperos, y por una ley casi irresistible de la cultura consumista, han comprado casas mejores, a veces más de una, autos más nuevos, a veces más de uno, ropas más elegantes, a veces más de una, y toda clase de baratijas, aparatos, envases y equipos para hacer la vida más entretenida. Hermano, ¿cómo un cristiano podría permanecer insensible a las almas no evangelizadas? ¿Cómo un cristiano no podría estar apoyando a misiones? ¿Cómo un cristiano no podría estar apoyando a pastores que hagan la obra de Dios? ¿Cómo un cristiano no desearía estar sosteniendo la obra de la iglesia, donde escucha la voz de Dios, donde su familia crece, donde otras personas son alcanzadas por el Evangelio y donde se tiene lo más importante, la adoración a Dios? ¿Cómo podríamos permanecer insensibles a eso? Dios le ha llamado a ser generoso, a dar con generosidad y alegremente, hermano, a dar voluntariamente. Y esos son los principios que vemos, hermano, en la Escritura. Debería darle, hermano, este principio color a todo lo que usted piensa acerca del dar, que usted debe dar con generosidad, tomar el diezmo como un patrón para seguir, como un patrón donde iniciar hacia adelante para ir dando más hacia la obra de Dios. Timothy Keller dice, y termino con esta cita: el diezmo es un estándar mínimo para los creyentes cristianos. Realmente no quisiéramos encontrarnos en una posición en la que demos menos de nuestros ingresos que lo que hicieron a aquellos que tuvieron un entendimiento menor de lo que Dios hizo para salvarles. Y habla de las personas del Antiguo Testamento, de aquellos que no tenían tanto conocimiento de Dios. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, hermano, sabe más de lo que Dios ha hecho por usted. Por eso, ¿cómo no podría corresponder a ese amor ofrendando a su obra para que ésta sea expandida? Por eso, hermano, usted debe entender, el diezmo, si es para el Nuevo Testamento o no, véalo como un patrón, hermano.
El diezmo, a pesar de que no aparece, el principio sigue presente. El principio sigue presente de estar dando nuestros recursos a la obra de Dios. Porque la obra de Dios no se ha detenido, hermano. La obra de Dios sigue haciéndose. Y hermano, la obra de Dios no se hace con bingos, no se hace con rifas, no se hace con ese tipo de cosas. Se mantiene a través de las ofrendas del pueblo de Dios. Dios va a mantener a su pueblo a través de su pueblo, hermano. Usted debe ofrendar y hacerlo con generosidad, hermano. La Escritura nos habla de eso, la evidencia está acá, hermano. El mismo Jesús lo dijo. Y la pregunta es si usted será obediente al mandato de la mayordomía bíblica, obediente al mandato de dar con generosidad y dar aún más de lo que se daba en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, seamos personas y creyentes bíblicos y personas que están llamadas a entregarse a sí mismas a Dios y dar sus recursos para el avance de la obra de Dios. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. En la tarde tenemos el 6º y último mensaje de nuestra conferencia de mayordomía. Que tenga una buena tarde, hermanos. Que Dios les bendiga.